Gracias, hermanos y hermanas. Mi tema del día de hoy es siguiendo los pasos de Jesús. Y vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. No sé si has escuchado un sermón sobre este versículo. Probablemente no con demasiada frecuencia. Este no es un versículo muy popular. Y son pocos los predicadores que hablan de él, porque nos desafía a vivir en un estándar muy alto. Y es caminar de la misma manera que Jesús caminó en esta tierra. No fuimos llamados solo para ser perdonados, porque eso es solamente el comienzo. Una vez que hemos sido perdonados, hay un camino. Jesús habló de una puerta angosta y un camino angosto que lleva a la vida eterna. Él dijo, entra por la puerta angosta, porque este es el camino que lleva a la vida. Y este es angosto, y hay una puerta angosta y un camino angosto, para que caminemos de la misma manera que caminó Jesús. Tenemos que mirar ese versículo y preguntarnos, ¿realmente es bíblico? ¿Es realmente la palabra de Dios? ¿Medito en ella lo suficiente? ¿Has tomado en serio esto? ¿Es simplemente una sugerencia? La verdad, Dios no tiene ninguna sugerencia en su palabra. Todos son mandamientos. Pero si nos da un mandamiento, puedes estar seguro de que hay una promesa, la cual nos ayudará a guardarlo. Entonces, una persona puede ver ese versículo de dos maneras. Uno podrá decir, eso es imposible. El diablo rápidamente nos susurra al oído y nos dice que es imposible. Y te diría, Jesús era Dios. ¿Y cómo puedes tú caminar como Él? Y ahí es donde el diablo tiene éxito, al cegar los ojos de muchos cristianos, porque Jesús no solo era Dios, Él también caminó como un hombre. Y esto significa que Él se hizo hombre como nosotros, completamente como nosotros, pero no pecó. Fue tentado como nosotros y venció solo por el poder del Espíritu Santo. Y Él lo ofrece a nosotros también. Y es por eso que podemos caminar de la misma manera que Él caminó. En el huerto del Edén, Dios le dio un mandamiento a Adán. Le dijo que no debía comer de ese árbol prohibido. Y el diablo inmediatamente vino a él y le dijo, si desobedeces no es algo grave. Y esa es la primera mentira que lees en la Biblia. ¿Y sabes cuál es esa primera mentira? Si desobedeces a Dios no es grave. ¿Alguna vez has escuchado esa voz? Cuando conoces un mandamiento y tu conciencia te dice que lo estás violando, y viene el diablo y te dice, eso no es serio. Y esta es la primera mentira que le dijo al hombre. Y sabes el resultado de que el hombre cayera en esa mentira. Eso hizo que saliera del paraíso. Y esa es la mentira que él ha estado diciendo a la gente por muchos años. Y otra mentira que él ha estado diciendo al hombre durante todos estos años es que es imposible guardar los mandamientos de Dios. Dios te exige muchas cosas imposibles. Cosas como regocíjate en el Señor las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Estos son los mandamientos que están en las Escrituras. El diablo te dirá que son imposibles. Pero quiero decirles algo, mis hermanos y hermanas. Y ya sea que lo sepas o no, si le crees a Satanás, estás de acuerdo con él. Estás diciendo que sí, Satanás, tienes razón. Dios le exige cosas imposibles al hombre. Pero no es imposible. Jesús demostró con su vida terrenal que ningún mandamiento de Dios es imposible de cumplir. Y esa es una de las cosas que Jesús demostró en la tierra, con su vida en perfecta obediencia. Y no sé si te das cuenta de eso, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que serían mis testigos en la tierra. No solo darán testimonio con sus labios, o dando testimonio repartiendo un tratado. Él dijo, sed testigos, en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Y ustedes serán mis testigos.
Eso significa que mi vida debe ser un testimonio de Cristo, demostrando la misma verdad que Jesús demostró con su vida terrenal, porque el diablo es un mentiroso. Y ojalá aceptáramos ese desafío y entender que Satanás es un mentiroso. Y solo estas dos cosas que acabo de mencionar, que sí es muy serio desobedecer a Dios. Justo cuando el enemigo viene y te dice que no es serio desobedecer a Dios. Solo mira la gran cantidad de cristianos que están viviendo en pecado, viendo pornografía en Internet. Hombres y mujeres viviendo juntos sin casarse. Lo que quiero decirles es que estas cosas antes solo se miraban entre los paganos, pero ahora se ven en medio de los cristianos. Y con su forma de vivir, están demostrando que están creyendo lo que el diablo les ha dicho. Esa mentira de que no es serio desobedecer a Dios. Dios quiere que en medio de estos cristianos corruptos se levanten cristianos verdaderos que demuestren con su vida que sí es serio desobedecer a Dios. Y lo segundo es demostrar que los mandamientos de Dios no son imposibles de cumplir. Y no sé cuántos de ustedes tomarán este reto. El día de hoy, es posible caminar de la misma manera en que caminó Jesús. La palabra de Dios se llama en el libro de Hechos, capítulo 20, la palabra de su gracia. Y esa es una manera hermosa de expresar la palabra de Dios, lo que significa que con cada mandamiento en las Escrituras hay gracia de Dios para ayudarme a guardarlo. Y la gracia es diferente a la misericordia. Es muy importante entender la diferencia entre estas dos cosas. Y déjame explicarte eso por un momento. Quiero leerles en el libro de Hebreos, capítulo 4, en el versículo 15. Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Leemos acerca de Jesús. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿No es maravilloso tener que saber que Jesús se compadece de nosotros, de nuestras debilidades, de tus luchas, cuando te sientes inferior, cuando te sientes no aceptado, cuando te sientes no aceptado por la sociedad? De repente porque no te ves bien, o porque tu trabajo no es bueno, o te sientes despreciado por cualquier razón. Tal vez hiciste un desastre de tu vida, pero Jesús entiende tus debilidades. Él puede entender eso. Pero la palabra dice que es uno que fue tentado. Este es uno de los versículos más asombrosos. Este versículo cambió mi vida. Cuando entendí que Jesucristo fue tentado en todo exactamente como yo soy tentado, y Él no pecó. Piensa en eso. Ahí lo dice en el verso. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque usó el poder del Espíritu Santo como hombre. Ahora, si hubiera vencido como Dios, no sería un ejemplo para nosotros. Nunca podría decirnos, sígueme. Sería como un ángel volando sobre una piscina y me dice, sígueme. Yo le diría, no puedo seguirte. O Jesús viene a la tierra con el asombroso poder de Dios y vive una vida santa y me dice, sígueme. Yo le diría, Señor, no puedo seguirte. Pero cuando veo que se hizo hombre y sufrió las mismas tentaciones que yo digo, Señor, ¿cómo lo haces? Dime, Señor, porque esa es la forma en que yo quiero vivir. Y Él dice, es por el poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que habitó en mí durante 33 años, ese mismo les estoy ofreciendo. Y yo creo que la mayoría de los cristianos no han experimentado el Espíritu Santo de la manera que Dios quiere. Y muchos están confundidos por ciertas enseñanzas de muchas iglesias que confunden la manifestación del Espíritu Santo, que solo es para hablar en lenguas, pero no reconocen el verdadero poder del Espíritu Santo. Y no es que estoy en contra de los dones del Espíritu Santo. Yo mismo hablo en lenguas. Dios me ha dado el don de la predicación de la palabra. Pero lo más importante que hace el Espíritu Santo es ayudarnos a vivir como Jesucristo vivió en la tierra. Entonces, busca esta parte del Espíritu Santo para que Él te ayude a vencer. Ahora, vamos al siguiente versículo. Hebreos capítulo 4, verso 16. Jesús fue tentado en todo así como nosotros y no pecó. Por lo tanto, ¿qué beneficio obtenemos de eso? Eso está en este versículo.
Entonces, ¿qué haremos? Si Jesús pudo vivir así en la tierra, exactamente tentado de la manera que nosotros somos tentados, y no pecó, por lo tanto, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Y quiero animarlos a todos ustedes a creer que Jesús fue un hombre como ustedes, aparte de esa naturaleza pecaminosa, pero fue tentado exactamente como ustedes, pero no pecó, porque tenía el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, ustedes, hermanos y hermanas, pueden venir al trono de la gracia hoy y todos los días para recibir misericordia. Ahora, Jesús nunca necesitó misericordia, porque Él nunca pecó. Pero todos nosotros necesitamos misericordia, y hasta el final de nuestras vidas, porque pecaremos siempre hasta el final de nuestras vidas. No hay hombre en la tierra que pueda decir que está completamente libre del pecado, porque aún inconscientemente estamos haciendo muchas cosas mal, pero conscientemente podemos vivir una vida de victoria. Y cuando habla de caminar como Jesús caminó, es en esa área de nuestra vida donde somos conscientes, y por eso recibimos misericordia. Quiero que mires este versículo con mucho cuidado. Es un versículo muy importante. Cristo fue tentado y no pecó. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios, para que seamos limpiados de los pecados del pasado. Tal vez hicimos un desastre en nuestra vida en el pasado y necesitamos la misericordia. Misericordia significa perdón total para cualquier persona que haya pecado, cualquier pecado que haya cometido. No importa cuántos años hayas vivido en ese pecado, pero en Dios hay perdón y misericordia. Él los perdona y ya no se acuerda nunca más de esos pecados. Eso ya no está en nuestra contra. Y eso es lo primero. Y luego miramos hacia el futuro, porque la misericordia trata con nuestro pasado. Y la gracia es diferente de la misericordia. Nadie tenía gracia en el Antiguo Testamento. Solo tenían misericordia. Ahora nosotros obtenemos la gracia. Y esta me ayuda en el futuro, en mi tiempo de necesidad. Cuando soy tentado, ese es mi tiempo de necesidad. Mi mayor necesidad no es financiera, no es la salud, sino que es la tentación, la cual me lleva a pecar. Y cuando yo peco, mi conexión con Dios se rompe. Y cuando mi conexión con Dios está rota, los problemas son mayores. Problemas financieros, problemas de enfermedad, todo tipo de problemas. Entonces, lo primero que necesito es recuperar mi conexión con Dios. Así que mi mayor necesidad es espiritual. Necesitamos darnos cuenta que cuando pasamos el momento de la necesidad, y no creas, hermano, que tu mayor necesidad es financiera. Aún si solo tienes $1, esa no es tu mayor necesidad. Puedes estar enfermo de cáncer y esa no es tu mayor necesidad. Tu mayor necesidad es vencer el pecado. Y el día que te des cuenta de eso, encontrarás que muchos de tus otros problemas están resueltos. Ese es nuestro momento de necesidad, o permitir que mi conexión con Dios se rompa. Ahí necesito venir al trono de la gracia del Señor y decirle, perdona mis pecados del pasado, pero ahora dame de tu gracia. Tenemos que pedírsela. No tienes porque no pides. Pidamos de su gracia para que podamos caminar como Jesús caminaba y podamos vencer como Jesús venció. Jesús no solo dijo que fuéramos como Él, sino que le siguiéramos. Hay un equilibrio en la enseñanza de la palabra de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En otras palabras, lo que quiere decir es, venid a mí todos los que están hartos de sus vidas derrotadas, los que están hartos de seguir cayendo en el mismo pecado, una y otra vez. Y eso de seguir cayendo en el mismo pecado es como un niño pequeño que va a la escuela y se le hace muy difícil aprender cuánto es 2 más 2. Y está tratando de aprender que la suma de 2 más 2 es 4, que la suma de 3 más 3 es 6. Ahora, la mayoría de niños deberían terminar con eso en 1 año o menos.
Pero aquí está su hijo luchando con 2 más 2, 3 más 3, sentado en el jardín de niños, aprendiendo 2 más 2, 3 más 3. Ciertamente lo amas, pero estás muy decepcionado de él. Y así es exactamente como Dios nos mira. Él nos ama, pero está muy decepcionado que estemos luchando con lo mismo de siempre, ya sea la ira, la amargura, los celos, el amor al dinero, la injusticia en asuntos financieros, mentiras, rupturas de matrimonios, divorcios, lujuria por las mujeres, viendo mujeres desnudas en la computadora. ¿No te gustaría ver a tu hermana quitarse la ropa? O ver a la hermana de otra persona quitarse la ropa. Y nos llamamos ser cristianos. ¿Ven la seriedad de estas cosas? Tenemos que ver con seriedad esto. Y el diablo dice, no es tan serio pecar contra Dios. Eso es lo que le dijo a Eva. Y Dios está decepcionado. Él no estaba decepcionado con la gente del Antiguo Testamento, porque no tenían el poder del Espíritu Santo. Pero ahora que nos ha dado el poder del Espíritu Santo, Él está decepcionado, porque la gente no va a Él, así como lo leímos, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, para que podamos recibir gracia. Y del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se llama el Espíritu de la gracia, para ayudarnos a vencer. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, para llevarlos a una vida de victoria. Eso es descanso. Descanso significa libertad de la agitación, a una vida de victoria. Es grandioso, hermanos y hermanas. Tenemos que desesperarnos y llegar a ese nivel. Yo nací de nuevo hace 53 años. Cristo llegó a mi vida. Y estaba absolutamente seguro que mis pecados habían sido perdonados y que yo iba camino al cielo. Pero como la mayoría de los cristianos durante los siguientes 16 años, estuve en el jardín de niños, derrotado por las mismas cosas que fui derrotado antes de convertirme. ¿Fui perdonado? Seguro. ¿Confesé mi pecado cada vez que pequé? Sí. Siempre que hice algo malo, yo iba al Señor y le pedía perdón. ¿Y me perdonó? Sí, seguro. ¿Perdonó mi ira? Sí. Todos los días durante 16 años. ¿Me liberó de la ira? No. Seguí enfadándome durante 16 años. ¿Me perdonó el pecado? Sí, pero no me liberó del último. Nací de nuevo y podría decir que todos mis pecados están perdonados. Conocí a Jesús como perdonador, pero no como salvador. Muchos de ustedes lo llaman Salvador. Y quiero preguntarles, si te salvó de la ira y te salvó de tus pensamientos sucios, ¿de qué te ha salvado? Nos salvó de casi nada. De lo que decimos, oh, nos salvó del infierno. Y esta es una expresión que nunca se encuentra en las Escrituras. La Biblia dice que Jesús vino a salvarnos del pecado. Y esa es la primera promesa en el Nuevo Testamento. Mateo 1, capítulo 21. Vino a salvarnos de nuestros pecados, no para dejarnos en nuestros pecados, como el ejemplo de un padre que le dice a su niño de 6 años, no salgas por la puerta porque los trabajadores de la construcción están cavando un pozo profundo. Y él no escucha y cae en ese pozo. Entonces grita, papá, papá. Y el padre le dijo, yo ya te había dicho que esto iba a pasar, hijo. Y el hijo se disculpa por haberlo desobedecido. Y entonces el padre le dice, está bien, te perdono. Y luego se va. ¿Lo ha sacado del pozo? No, pero lo ha perdonado. Y quiero preguntarte algo, sé honesto. ¿Conoces a Jesús porque te salvó del pecado? Piensa en los pecados que te esclavizan hoy. ¿Él te ha salvado? ¿Puedes decir honestamente que te salvó? Solo puedes decir que te ha perdonado. Así que realmente es tu perdonador, el cual es, pero aún no se ha convertido en tu Salvador. ¿Cómo te perdonó? ¿Fue por tus buenas obras? No, solo confiaste en Él. Y esa es una maravillosa verdad del Evangelio. El perdón es por la fe. Y quiero decirles que la salvación es por la fe. Fe es confiar en Él, para que haga en mí lo que yo no puedo hacer.
Nunca podrías obtener el perdón de tus pecados aunque hubieras quemado 1000 candelas, o hecho 1000 peregrinaciones, o hecho 1000 buenas obras. Es gratis. Es exactamente lo mismo con la salvación. Si puedes confiar en Él, pero debes quererlo. No puedes lograr que un hombre obtenga el perdón de sus pecados si no lo anhela. Y no puedes lograr que una persona lo tenga para ser salvo del pecado si no lo quiere. ¿Quieres ser salvo? Eso es lo que el Señor te pide. Tienes que venir a mí desesperado. Ese es un gran versículo que quiero mostrarles. En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2 en el versículo 23. Y este es el primer paso para caminar como caminó Jesús. Éxodo capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Ahora escucha esto. Gemían a causa de la servidumbre. El pueblo de Israel en Egipto eran esclavos, azotados por los capataces y obligados a trabajar desde la mañana hasta la tarde y hasta la noche. ¿Te gustaría eso? Muchas veces estás pecando y Satanás azotándote con un látigo y te dice, vamos, hazlo de nuevo, desobedeciendo a Dios. Pero ellos comenzaron a clamar, oh Dios, líbranos de la esclavitud. Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez clamaste así para ser salvado de un simple hábito? Y ellos claman por ayuda debido a su esclavitud. Y Dios se levantó. Y te diré esto. Hubo un día en mi vida hace 37 años. Yo estaba llorando y clamando delante del Señor. Estoy harto y cansado de vivir en derrota. Ese clamor subió ante la presencia de Dios. Yo nací de nuevo y lo iba a tener. Solo estaba derrotado y esclavo. El diablo podría llevarme al pecado. Entonces clamé. ¿Te imaginas a esos israelitas queriéndose liberarse del poder del faraón en sus propias fuerzas? A pesar de que ellos eran muchos, no pudieron liberarse del poder del faraón. Dios fue el que los liberó. Y es así también contigo y conmigo. Y en el versículo 24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto. ¿Saben? Algunos de ustedes subieron a orar hace un momento. Les pregunto, ¿alguno de ustedes oró para ser libre del enojo? ¿O fue porque querían más dinero? ¿O un mejor trabajo? ¿O sanidad? ¿Ven cómo creemos que esas son nuestras mayores necesidades? Y no hay nada de malo en venir a Dios y pedirle por sanidad, por un trabajo o por dinero, o cualquier otra cosa que necesitamos. Eso está bien. Pero Jesús nos enseñó que busquemos el reino de Dios primero y luego todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Realmente creo que estas necesidades terrenales son más importantes que las necesidades espirituales? Pero ¿saben qué es lo más importante? Y muy a menudo, cuando tengo mis necesidades espirituales resueltas, las necesidades terrenales vienen solas. Busca primero el reino de Dios y mis necesidades terrenales estarán bien. Eso lo he vivido numerosas veces en mi vida. Nuestra necesidad fundamental no es física. No es financiera, es espiritual. Si nosotros no sabemos eso como cristianos, ¿cómo esperas que alguien en el mundo sepa eso? Nuestras vidas deben demostrar a los demás que mi problema fundamental es espiritual. Y Jesús lo solucionó. Y luego Él se ocupó de todas mis otras necesidades. Entonces, cuando Dios escuchó el clamor de ellos, Dios se acordó del pacto. Aquí en el versículo 24. Él había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y si Dios pudo recordar un pacto que hizo con esos israelitas a través de Abraham, Isaac y Jacob, ¿cuánto más no se recordará del pacto que Él selló con la sangre de Jesús, el cual hizo con nosotros? Y el pacto significa un acuerdo solemne. Por ejemplo, en la India, un acuerdo es cuando firmas un acuerdo en un tribunal y hay dos partes. Ambos firmaron con testigos y es una cosa solemne. Eso es un pacto o un acuerdo. Y Dios dice, te salvaré de tus pecados. Esa es su promesa.
Pero si clamo y estoy harto y cansado de vivir en derrota, Él me ayudará a ser un vencedor. Entonces, hay una puerta y un camino. Cuando nacemos de nuevo es como el nacimiento de un bebé. Por eso es que se llama un nuevo nacimiento. Cuando un bebé nace y viene a este mundo, ese no es el final de todo, sino al contrario, es el comienzo. Y cada padre lo sabe, que cuando nace su hijo, no es el final, sino que es el comienzo. Cuando tú naces de nuevo, no significa que ya todo terminó, que tus pecados son perdonados y ya todo está listo, camino al cielo. Al contrario, comienza un camino en el cual debes demostrar la verdad de Cristo y demostrar que el diablo es un mentiroso y que Dios es veraz. Y este es el tipo de vida que Dios nos está llamando a vivir. Y para vivir esta vida, quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 11, donde Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio algo que yo llamo el evangelio completo. Aquí está el evangelio completo. Y aquí enfatiza lo que ha estado tratando de decir. Jesús le dijo a la mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿dónde están los que te condenan? Y ella le dijo, no hay nadie. Y aquí está el evangelio completo. En estas dos frases, yo no te condeno. En un lado de la moneda y al otro lado de la moneda, Jesús le dice, vete y no peques más. Esa es la otra cara de la moneda. Ahora, quiero decir que muchos cristianos tienen una moneda de una cara, un evangelio unilateral. Han recibido la verdad de Jesús, pero no han escuchado la otra parte. Vete y no peques más. Jesús recoge a los peores pecadores. Vino a llamar a los enfermos. Hay un versículo que dice que Él no viene a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y podemos regocijarnos en el hecho de que doy gracias a Dios por Jesús, el cual no vino a llamar a los justos, pero ese no es el final de ese versículo. Él dice, no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Vino a llamarnos a los pecadores a volvernos de nuestro pecado. No vino a dejarnos en nuestro pecado, sino a convertirnos de nuestro pecado y a librarnos del abismo. Y por eso Él le dice, yo no te condeno. Ahora no vuelvas a pecar. Este es el evangelio completo. Eso no lo encuentras en el Antiguo Testamento. Podrían tener el perdón. David podía decir, gracias a Dios, porque Él ha perdonado todos mis pecados. Pero no pudo decir, bendecid al Señor, que me libra de mis iniquidades. Entonces, estas son las dos caras del evangelio, las dos caras de la moneda. Hay dos partes para la gracia. Y déjame mostrarte. La primera está en Efesios, capítulo 1, versículo 7. Dice que tenemos el perdón de nuestros pecados en la última parte de ese verso. Conforme a las riquezas de su gracia, tenemos el perdón de nuestros pecados, de acuerdo a las riquezas de su gracia. Esa es la primera parte. Entonces, quiero mostrarles la segunda parte. Está en Romanos, capítulo 6, versículo 14. Lo segundo que hace la gracia por nosotros, por el poder de su Espíritu Santo, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que esa es la segunda cosa de la gracia de Dios. Lo que la gracia hace por nosotros. Lo primero que hace es librarnos de la culpa del pecado y luego del poder del pecado. ¿Has experimentado ambas partes de la gracia de Dios o solo una parte? Dios no nos llama a hacer algo sin darnos el poder. Eso sería imposible. Y si envías a tu hijo pequeño a una tienda a comprar algo, ¿qué le diste? Le diste dinero. No esperas a que vaya a trabajar y gane dinero. Al contrario, tú le das el dinero para que vaya por esas cosas. Así como cuando dice, quiero que camines de la misma manera como caminó Jesús. O puedo verlo que sí es posible. Y quiero animarte que cuando leas los mandamientos en el Nuevo Testamento, para que los mires como posibilidades. Por ejemplo, cuando lees versos como estos, en Filipenses capítulo 4, verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Digo regocijaos en el Señor.
A mí me pareció un mandato imposible durante muchos años. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Podía hacer eso el domingo por la mañana, con gran entusiasmo adorando y alabando a Dios. Pero no podía hacerlo las 24 horas del día. No me refiero a la emoción, sino a ese gozo interior. ¿Es un mandamiento imposible el regocijarte en el Señor siempre? No, es una oportunidad que Dios me ofrece. Otro ejemplo es Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estés afanoso. ¿Este es un mandamiento imposible o es una posibilidad? Es una palabra de su gracia. Mira, estas son las cosas que encontré en estos últimos tiempos. Algunos dicen que estos mandamientos son imposibles, pero ahora se han convertido para mí en posibilidades. Y como las acepté como posibilidades, y Dios me daría el poder para cumplirlas. Esto cambió toda mi actitud hacia la palabra de Dios. Vi que la palabra de Dios tenía mandamientos y promesas. Recuerda lo que dijo Jesús en las primeras palabras de su ministerio. En Mateo capítulo 4, versículo 4. Fue cuando dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en la palabra de Dios hay mandamientos y promesas. Cada palabra que sale de la boca de Dios. Y así es que se supone que debemos vivir. Y vi que en la palabra de Dios hay mandamientos y también hay promesas. Entonces convertí en ese mi deseo. Y esa es la forma en que debo vivir. Entonces, durante vida, quiero obedecer cada uno de los mandamientos que Dios ha dado a los cristianos en el Nuevo Testamento. ¿Oras de esta manera? ¿O solo dices, Señor, de alguna manera llévame al cielo cuando muera? ¿O es que ustedes están felices de que sus pecados sean perdonados? Bueno, yo estoy agradecido de que mis pecados han sido perdonados, pero estoy profundamente agradecido con Dios porque perdonó mis pecados y quiero mostrar mi vida terrenal con gratitud al Señor. ¿Y cómo lo demuestro? Bueno, siendo un testigo para Él y también guardando sus mandamientos. Si hay algún mandamiento que tú has dado para los cristianos del Nuevo Testamento, yo quiero obedecerlos. No quiero dejar esta tierra sin haber guardado uno de estos mandamientos. Y lo segundo, promete que estas son como las dos piernas, mandamientos y promesas. Pero cuando estamos solo en una pierna, somos muy inestables. Y la segunda oración es esta: Señor, si hay una sola promesa que le has dado a los cristianos del Nuevo Testamento, yo quiero reclamarlos antes de que deje esta tierra. Este ha sido mi objetivo, de que en algún tiempo antes de dejar esta tierra, debo obedecer todos los mandamientos, los cuales Dios ha dado para los cristianos del Nuevo Testamento. Esa es una muy buena oración para que tu vida cristiana se solidifique con esos mandamientos y promesas, para obtener firmeza en ambos pies y podamos caminar en los pasos de Jesús, guardando los mandamientos y reclamando las promesas. Y así es que se supone que debemos vivir. Eso es lo que significa vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, déjame mostrarte otra área de equilibrio. En el libro de Marcos, capítulo 16, leemos una parte de la Gran Comisión. En el versículo 15, id por todo el mundo a predicar el Evangelio a cada criatura y tráelos a Cristo. Tráelos a un nuevo nacimiento. Esto es evangelismo. Pero una vez que los traemos a Cristo, lo que sigue lo leemos en Mateo capítulo 28, en el verso 19. Luego, haz los discípulos. Si ves, este es el niño que está naciendo. Ahora lleva a ese niño a la madurez. Entonces, ¿cómo hago para que este nuevo convertido se convierta en un discípulo? Muchos de nosotros podemos nacer de nuevo. En el siguiente versículo, en el versículo 20 dice, enséñales a obedecer cada cosa que te he mandado. Dios espera que obedezcamos cada cosa que Jesús ordenó. Esa es la comisión, de ir a cada nación y enseñar a la gente que conozcan cada cosa que he mandado. Ahora no es popular enseñar lo que Jesús enseñaba en las Escrituras. Mira la forma en que los cristianos han desobedecido esos estándares. En el área del matrimonio, en el área del sexo, en la forma de hablar, en la actitud hacia el dinero, en tantas áreas en las relaciones, las cuales se están rompiendo todo el tiempo.
porque no se les ha enseñado para que sean verdaderos discípulos. Así que cuando les dijo acerca de hacer discípulos, si sabían lo que era hacer un discípulo, porque ya les dije sobre las condiciones en Lucas capítulo 14. Así que quiero pasar a eso. Las 3 condiciones del discipulado. La primera está en Lucas capítulo 14, verso 26. Escucha estas palabras. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, cuando llegas a un versículo difícil como ese, no lo saltes, detente allí. Es como la luz roja de un semáforo que te dice detente. Entonces, escucha lo que Dios tiene que decir. Muchas personas lo han leído durante muchos años y no saben lo que significa el aborrecer a su padre y a su madre. La Biblia dice en otro lugar, honra a tu padre y a tu madre. Sin embargo, aquí dice que tengo que aborrecer a mi esposa y a mis hijos también. Cuando la palabra parece decir algo contradictorio, no contradice, significa lo mismo. En otro pasaje dice, el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Entiendo que aquí Jesús está usando una palabra fuerte para enfatizar cuán grande debe ser mi amor por Él. La Biblia dice que Dios es amor y Dios es luz. Así que si comparo amor con luz, el odio sería oscuridad. En otras palabras, lo que significa, y si comparo mi amor por Cristo con el amor por mis parientes y amigos terrenales, este debe ser casi como las tinieblas. Y esta es una comparación. Es algo así como la luz de las estrellas. En las estrellas hay luz. Y el amor por mi padre y mi madre, mi esposa y mis hijos, debe ser como la luz de las estrellas. Pero cuando sale el sol, las estrellas siguen ahí, pero no las ves. ¿Han desvanecido? No. La luz del sol es tan grande que ha oscurecido la luz de las estrellas. No es que odies a tu padre y a tu madre, a tu esposa y a tus hijos. Si los amas, esa luz está ahí. Que ahora no es tu padre y tu madre quien tiene que decirte qué debes hacer, ni es tu esposa e hijos quienes te dicen qué debes hacer. Es Cristo quien dirige tu vida. Y te diré esto, si amas a Jesús con todo tu corazón, amarás a tu esposo 1,000,000 de veces más que a ti. Eso es algo maravilloso. Cuando amas a Jesús con todo tu corazón, tu respeto por tus padres y tu amor por los miembros de tu familia se vuelve mucho más. Así que este es el resultado final de la salida del sol. La segunda condición del discipulado está en el siguiente versículo. Lucas capítulo 14, verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y aquí hay otras palabras muy difíciles que la mayoría de la gente no puede explicar. Jesús dijo, te agradezco que hayas escondido estas cosas de las personas astutas e inteligentes. ¿Qué significa tomar la cruz? Esta es la mejor manera en que puedo explicarlo. Aquí está la barra horizontal de la cruz. Esta es mi voluntad. Y aquí está la barra vertical. Y la barra vertical es la voluntad de Dios. Y donde mi voluntad se cruza con la voluntad de Dios, yo tengo que morir a mi voluntad y hacer la voluntad de Dios. ¿Has visto la cruz en Getsemaní, donde Jesús murió? Él dijo, Padre, no quiero beber esta copa, pero si es tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él murió ahí, en el Getsemaní. Había una cruz allí. Y lo que pasó en el Getsemaní es lo que había pasado durante 33 años en su vida. Toda su vida estuvo cargando una cruz. ¿Cómo Él podría pedirnos que carguemos nuestra cruz todos los días? ¿Porque Él cargó la cruz durante sus últimas 24 horas de su vida? No, Él se negó a sí mismo. Todos los días, desde que era niño. Puedes imaginarte a María y a José. Le preguntas a cualquier niño si no tiene que negarse a sí mismo para obedecer a sus padres, más aún para el perfecto Jesús, para obedecer a los imperfectos José y María. Tuvo que negarse a sí mismo. Siendo adolescente, fue tentado como cualquier adolescente el día de hoy. Todas esas tentaciones que tiene un joven. Pero él no pecó. Dice que fue tentado como nosotros. Y como lo hizo, se negó a sí mismo.
y así no pecó. Como carpintero es un ejemplo para todos los hombres de negocios. Él nunca engañó a alguien. Se negó a sí mismo. Trabajó duro. Tenía 4 hermanos menores, 2 hermanas y una madre viuda que cuidar. Él se ganaba la vida. Había mucho trabajo en esa carpintería en Nazaret, pero él se negó a sí mismo muchas veces para vivir una vida recta, como carpintero. Y luego, durante 3 años y medio, como un trabajador cristiano a tiempo completo, fue apoyado financieramente por otras personas, y él lo aceptó con humildad. Él se negó a sí mismo y vivió en rectitud, libre del amor al dinero. A diferencia de muchos obreros cristianos, en todas las etapas ha sido un ejemplo para los niños pequeños, los adolescentes, para el hombre de negocios, para el obrero cristiano. Toma tu cruz y niégate a ti mismo, así como caminó Jesús. Y en tercer lugar, la tercera condición está en el versículo 33. Aquí hay otra cosa que muchos cristianos no entienden. Estas son las 3 condiciones del discipulado. ¿Qué significa este versículo? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Todas mis posesiones significan solo mi cuenta bancaria, mi casa? No. Significa incluso la camisa que estoy usando. Todas mis posesiones. Necesitamos distinguir en lo que tenemos y lo que poseemos, las posesiones, las cosas que poseemos. Algo como esto. No es una casa terrenal. Posesión es algo que voy a aferrarme fuerte, algo que significa más para mí que cualquier otra cosa en la tierra. Y el Señor dice que abandones esa actitud posesiva. Puedes tenerla, guardarla y manténla en la palma de la mano abierta. Reconoce que le pertenece a Dios y que eres un mayordomo. Vivo en una casa que me pertenece, pero la miro como una casa que realmente le pertenece a Dios. Y Él me ha permitido vivir libre de renta en esa casa. Y es por eso que si alguno de los hijos de Dios se lleva bien con los hijos del propietario, tengo que darles la bienvenida a mi casa. Y del mismo modo con las posesiones, el dinero, todas las cosas. No debo aferrarme. Dios nos dio personas para amar y cosas para usar. El hombre lo ha cambiado. Ama las cosas y usa a las personas. Cristo vino para traernos de regreso al propósito original de Dios. Así como Abraham se aferró a Isaac, Dios dijo que lo dejara y tenía que matarlo. Y le dijo, no quiero que lo mates. Llévatelo de vuelta, pero no lo poseas más. Abraham tenía a un Isaac, pero ya no era el ídolo en su corazón. Hermanos y hermanas, hay cosas que se pueden tener. Dios es un Dios bueno. Nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos, pero no quiere que seamos posesivos. Así que estas son las 3 condiciones del discipulado. Y si dices, Señor, las acepto de todo corazón, entonces puedes caminar como caminó Jesús. Pídele que te llene con el poder del Espíritu Santo. Inclinémonos ante Dios. Vamos a orar. Ahora que estamos ante el Señor, quiero invitarte a que abras tu corazón, particularmente en esa área que solo tú conoces, donde los secretos de tu corazón se manifestaron esta mañana. Y puedes decirle al Señor, me rindo. Quiero buscarte con todo mi corazón para ser libre de eso que me has hablado. Ayúdame a llenarme con tu Espíritu Santo. Dame fe para creer que puedo caminar como Jesús caminó en esta tierra. Gracias por escucharme, Señor. En el nombre de Jesús, amén.